escuchar parte de nuestra historia, conocer, saber más, ¿no? Y recordar, porque esto de tener que estar con la escuela en la casa nos ha llevado a recordar un montón de cosas que habían quedado en el olvido. Reflotar conocimientos. Claro, exactamente. Eso por lo menos mi experiencia. Tal cual, ¿no? Ya que la virtualidad forzada, que en realidad yo digo que es educación en tiempo de emergencia, nos ha generado a todos, padres, alumnos, hermanos, abuelos. Yo he tenido el caso de alumnos que me han dicho, mirá, nosotros usamos la computadora que estaba en la casa de mi abuela y ahora no la podemos ir a ver. Claro. Bueno, abuelas que se en computadoras que a lo mejor usaban para otras cosas, y sí, la verdad que es una movilización importante, y por lo que ayer habló el presidente, y bueno, habrá que esperar que decide nuestro gobierno en la provincia. Bueno, parece que esto sigue, y yo siempre pienso que en el caso nuestro, el educativo hay que ir muy lentamente, digamos, y con mucho cuidado tomando las decisiones. Así es, sí, acá digamos como que hemos compartido el eso. transporte, bueno, es una cosa bien densa. Totalmente. Bueno, Paola, contanos, ¿qué parte de la historia nos traes en el día de hoy? Bueno, hay algunas cuestiones que me parece importante que tenemos que seguir del 25 de mayo, porque en realidad, y hoy era mismo también para ustedes, se fueron sucediendo, les digo, el 26, el 27, el 28, el 29, bueno, es una infinidad de procesos que nos fueron marcando y fueron pautando de alguna manera el rumbo de este gobierno de criollos emergente que terminará en el 16 recién, en la independencia, ¿no? de nuestro país. Pero bueno, decía del proceso de hoy, que tiene que ver con la decisión de crear la Gaceta mercantil, que ya había planteado Mariano Moreno, y que de alguna manera es la que funda, para algunos la historiografía argentina y para otros el periodismo en la Argentina. Porque es la herramienta que la Junta de Mayo tiene para difundir las decisiones que va tomando el Cabildo y el Gobierno de Buenos Aires. Recuerden que ese proceso era un proceso que estaba en Buenos Aires, pero que no se repetía ni se replicaba en el interior de lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Piensa en ciudades como Rosario, como Córdoba, incluso como Mendoza. Era un fenómeno estrictamente porteño, y cuando digo porteño me refiero bien al tema del puerto de Buenos Aires, al norte de Buenos Aires, con su marcado interés portuario y de sus negocios con Inglaterra, o la necesidad de legalizar sus negocios con Inglaterra, y el interior está totalmente ajeno a esto. Esta herramienta que ellos crean la hacen justamente con la finalidad de poder acelerar de alguna manera la comunicación con los otros cabildos del interior y poder ir logrando la adhesión de los cabildos del interior. Por ahí está bueno imaginar cómo era el proceso de distribución de la información. Imagínense que se hacía a caballo, claro, a través de un enviado oficial del gobierno de Buenos Aires, que a veces no llegaba, o porque era asaltado, o porque moría en el camino, o porque era cooptado por otros intereses, o porque era asesinado. O sea que la garantía de que la información llegara nunca estaba dada, y muchas veces hizo falta que los mismos miembros de la primera junta, digamos, Moreno, Castelli fue el más móvil, eventualmente lo va a hacer hasta incluso Belgrano, cuando se movilice con el ejército hacia el norte, van a tener que moverse ellos para asegurarse de que la información llega. ¿Cuál era esta información? Básicamente que se había formado un gobierno en Buenos Aires y que todas las ciudades del interior tenían que someterse a ese gobierno en Buenos Aires. O sea, ya está en todos lados, pero tiene la capital, digamos, ¿no? Como ahora. Desde 1810 estamos igual. Estamos exactamente igual. Todo el mundo anoche esperando que hablara el presidente. Bueno, claro. No, lo digo en serio, en realidad es así desde el principio. Digo, desde el principio esta revolución hay que pensarla que la hacen los porteños.
que la exportan hacia el interior de las provincias y se van a encontrar con una Córdoba, por ejemplo, que rechaza la revolución. La rechaza y dice que van a reunir sus cabildantes y que ellos van a tomar su propia decisión como cabildo autónomo que eran, porque funcionan con la lógica colonial, no con la lógica, digamos, de imponer que tiene Buenos Aires. Claro. Bueno, por supuesto, Córdoba rechazó la decisión de Buenos Aires y fue invadida por Castelli, con un ejército, como diciendo que parte no entendieron de que tienen que someterse al gobierno de Buenos Aires. Claro. Y en el caso de Mendoza, cuando la noticia llega, porque finalmente llega el 23 de junio, miren, mes después de lo que ya ha pasado en Buenos Aires, y que en Buenos Aires ya han pasado un montón de cosas, Mendoza reúne a sus cabildantes, allí en lo que nosotros conocemos como el área del proceso fundacional, y finalmente decide sumarse al pedido porteño, que era el de enviar un diputado para que se integrara a esa junta inicial de 9 miembros que se había formado en Buenos Aires. La idea de ellos era que cada provincia del interior que se sumara enviara un diputado, o sea, un representante. Muchas no lo van a ser obligadas por la fuerza de las armas, y otras lo van a hacer voluntariamente, obviamente evaluando los intereses y las necesidades de las pequeñas élites que estaban en los cabildos. Piensen que los cabildos eran una institución colonial, blanca, ocupada por españoles, y por eso la novedad de que la de Buenos Aires sea por criollos. Eventualmente los criollos van a ir teniendo algún tipo de permeabilidad, van a meterse en ese espacio, digamos, de toma de decisiones y de poder, y van a ir, en algunos casos sumándose, y en otros casos rechazando lo que Buenos Aires decida. Esta situación, digamos, va a mantenerse hasta que San Martín decida, aún sin la ayuda de Buenos Aires, conformar el primer ejército libertador, que es el que se va a conformar aquí en Mendoza. Pero hasta ese momento la actitud de Buenos Aires es la de ir sumando gente. Tenemos toda la gesta de Belgrano en el norte, que básicamente es ir a decirle a las provincias: súmense al proyecto de Buenos Aires. Ahora, sí, ahora Paola, con respecto a lo que me decías de San Martín, ¿no? El hecho de iniciar este ejército, ¿no? Que fue prácticamente el que llevó a la liberación de lo que es Chile, lo que es Perú, ¿no? Argentina, sí. También, porque hay que sumarlo en lo que es, ¿no? Era porque este rechazo, digamos, de lo que sucedía en Buenos Aires, o de los que estaban en Buenos Aires en el Cabildo, esto era por el hecho de que no surgía desde Buenos Aires la iniciativa. Mirá, qué buena pregunta. En realidad Buenos Aires está fragmentada entre un grupo más conservador y más moderado respecto a esperar qué pasaba en España para poder tomar las decisiones aquí en América, incluida Buenos Aires. Ese grupo más conservador en algún momento estuvo encarnado en la persona de Saavedra, que era el presidente de esta junta, y había un grupo más radical, digamos, que sí tenía el proyecto de independencia, como el de Mariano Moreno, como el de Belgrano, como el de Castelli, como Paso, como la mayoría de los que integraban la junta. Pero había un grupo, como el de Anfunes, representaba un sector conservador, digamos, que resiste la declaración de independencia. El tema es que ellos no hablan al principio de un proyecto independentista, porque, lo diríamos hoy, era políticamente incorrecto hablar de eso. Claro. Era como, qué sé yo, salir a la calle San Martín hoy y gritar: hagamos la revolución, no sé, maoísta, ¿me entendés? No era un tema que replicara en la gente o que fuera a tener eco, pero sí que estaba como parte del ideario de un pequeño grupo, que era el que se reunía en la jabonería de Vieite, Mariano Moreno, que había leído a Rousseau, que es uno de los teóricos sobre los que se sostuvo la Revolución Francesa. O sea, en ellos sí está el espíritu revolucionario e independentista y la vocación de declarar la independencia, pero no tienen la capacidad política para hacerlo, que fue lo que sí mostró que tenía San Martín. Ahora, interesante pensar a un San Martín en la genialidad y la capacidad política y de gestión para armar un ejército que respalde el proyecto independentista fuera de Buenos Aires.
¿Por qué? Porque Buenos Aires está dividida en esto y con mucha fuerza con los grupos conservadores. Entonces él toma distancia de una interna que no llevaba a ningún lado, porque no se resolvía nada, porque se alternaban los gobiernos, porque iban de conservadores a revolucionarios. Eso fue el primer triunvirato, el segundo triunvirato, la asamblea del 13. Bueno, hay una alternancia allí que no para hasta que San Martín toma la decisión de logra con Pueyrredón ya en el 14 ser designado gobernador intendente de Cuyo y se viene para Cuyo y junto con San Luis, con San Juan y con muchos chilenos arma el Ejército de Libertad. Entonces, la razón, digamos, es primero la cercanía de la cordillera, asaltar Chile para poder de ahí el foco conservador Maduro, que era el del Alto Perú, el de Bolivia y el sur del Perú. También alejarse de lo que era Buenos Aires. Claro. Y este tema de alejarse de Buenos Aires va a llevar un tiempo. Nos queda todavía la guerra entre unitarios y federales que es parte de esto que la Buenos Aires dividida no sumaba el proyecto independentista, por eso San Martín se alejó. La Buenos Aires dividida no sumó al proyecto de organización nacional hasta que hubo que resolver, digamos, muchas cosas 40, 50 años después. Wow, la verdad que es muchísimo, ¿no? Y en tan poco tiempo que fue todo esto, porque si uno se pone a sacar cuenta en fechas, en días, en tan poco tiempo pasó tanto. Tal cual, y es el gran desafío que han tenido los historiadores de toda América Latina, ¿no? Claro. Explicar cómo un imperio de 300 años se cayó en 24 años. En 18 días, 1824, vos no tenés una sola ciudad fiel al gobierno español, son todas independientes, con sus estilos, a sus maneras, con diferentes formatos, pero ese mega imperio se cayó en 24 años. Wow. Y bueno, que es el gran desafío que tenemos los historiadores, y por eso digo, es un tema que tiene una vigencia absoluta como tema de estudio, ¿no? Porque bueno, vamos encontrando nueva documentación, pero también nos vamos haciendo nuevas preguntas, van apareciendo nuevos actores sociales. Eso, pues bueno, tiene una vigencia interesante. Y aparte, bueno, la idea de que la mayoría de los estudios, por lo menos los de historia social, lo que están haciendo es hacer un anclaje en el presente, decir, bueno, cuánto de todo este aprendizaje me sirve para entender este presente. Bueno, que es lo que muchas veces hemos compartido con ustedes, es esta idea no maniquea que tenemos en lo que era el Virreinato de Río de la Plata, de el bien y el mal, de estás conmigo contra mí. Y bueno, es una matriz que la tenemos hace 200 años, digamos, eran morenistas y saavedristas, unitarios y federales, liberales, conservadores, radicales, peronistas, pocas macristas. O sea, es una y se sigue repitiendo. Que se repite, exacto, y bueno, y creo que que no es blanco-negro, que hay grises en la política y en la práctica política. Tal cual. La democracia por ahí es el espacio para mostrar ese gris, ¿no? De distancias y de... Sí, lo que deberíamos hacer, exactamente. El deber ser, sí. Exacto. Paola, muchísimas gracias por la charla de hoy y nos reencontraremos el próximo viernes. Dale, será un gusto. Un placer. A todos. Que andes muy bien, adiós.